San Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, Reina Valera dice, tenía espíritu de enfermedad. Quiero que marque eso, espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. ¿Vio cómo siempre hay gente que se alegra y hay gente que se enoja? Parece que es un parámetro en la vida o es algo que tiene que ser parte. Nunca todos van a estar conformes, sino siempre algunos van a presentar quejas, van a presentar críticas y viene a mi mente esto de que es difícil dejar a todos conformes, ¿sí o no? Es difícil. Por eso es que tenemos que orar para que la iglesia conserve ese estado que Cristo quiere, en el cual realmente nosotros podamos ser esta familia espiritual y podamos anhelar el bien siempre para el otro. Porque tenemos que orar para el bien del otro, como el Señor lo dejó bien establecido en el primero mandamiento, pero donde Él también dice que debemos amar al otro, como a nosotros mismos. Y quiero en esta noche compartir esta palabra que tiene como título Dios no cambia. Y también he buscado un respaldo bíblico para este título, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eternamente, Jesucristo es el mismo. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Sí? Jesucristo es el mismo. Jesucristo no cambia. ¿Quiénes cambian? Toca el que está al lado tuyo. Nosotros cambiamos, ¿no? Por eso usted fíjese que yendo a la palabra, a la lectura, en un milagro el Señor tuvo oposición. En un milagro el Señor tuvo oposición. Ahora pregunto, ¿nos podemos oponer a un milagro de Dios? ¿No es lindo que Dios haga un milagro en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Necesitamos de un milagro? Y sin embargo, acá dice la palabra que hubo gente que se opuso, gente que se quejó, gente que
criticó. Y este es otro de los milagros que el Señor hizo en el día de reposo, porque no es el primero. El Señor hacía milagros todos los días, cuando Él quería. Y acá el gran tema es que para esta gente el Señor iba en contra de la ley, porque en el día de reposo no se podía hacer nada. Bueno, los que conocen un poquito la colectividad judía, hasta el día de hoy los judíos conservan el día de reposo. Ahora, ¿ese día de reposo puede sujetar al poder de Dios? No. Si Dios es soberano y Dios hace milagros cuando Él quiere, a la manera y donde Dios quiere. Por eso nos encontramos aquí siempre en la Biblia con este tipo de personas que trata de luchar contra Dios. ¿Y quién puede luchar contra Dios? Nadie. Cuando Dios establece algo, Dios lo cumple. Y Dios había establecido este milagro. A ver, no fue una casualidad que el Señor vio a esta mujer. Había un propósito de Dios ya determinado para esta mujer, porque 18 años dice que padecía de estar encorvada. Pero la palabra en Reina Valera dice tenía un espíritu de enfermedad. Y si usted va a la Nueva Versión Internacional, habla de un demonio de enfermedad. Ya estamos metiéndonos en un tema un poquito más fuerte, ¿no? Pero quiero hoy llevarlos a la palabra porque literalmente aquí cuando el Señor habla de enfermedad, para aquellos que les gusta estudiar y les gusta tomar apuntes, en el griego esta palabra utilizada como enfermedad, que también luego en Lucas capítulo 8 versículo 1 y 2 habla de la palabra enfermedad. También en Juan 5:5 el Señor habla de la palabra enfermedad. En el griego es astemia. Astemia. Aquellos que toman apunte. Astemia. Y mire lo que significa la palabra astemia. Cansancio, debilidad y agotamiento general, físico y psíquico. Cualquier casualidad en los tiempos que vivimos, porque hoy vemos cómo hay personas que están llegando a esto. Cansancio, debilidad, agotamiento. No solamente físico, sino también, como decimos, mental. Y muchos, porque hay una causa, hay una situación, la cual está produciendo este cansancio en nuestras vidas. Pero quiero continuar con la definición porque dice que esta astemia se caracteriza por la falta de energía vital necesaria para la realización de las actividades diarias más habituales. ¿Vieron que a veces está esa sensación de no tener fuerzas? Sabes que tienes que hacer algo, pero no hay fuerzas. No hay fuerzas. Por ahí tal vez actividades del hogar, pero no hay fuerzas. Entonces, es como que hay algo que se está manifestando, porque dice que esta mujer andaba encorvada. Y el Señor habla y muestra que había un espíritu de enfermedad en esta mujer. Quiero llegar a algo en esta noche, y también la astemia, para aquellos que les gusta investigar. En la medicina, esto de estar encorvado se llama cifosis, ¿sí? Cifosis, que es el resultado muchas veces de aplastamiento de las vértebras
o deformaciones de los mismos. Cifosis. Y esto dice que se va produciendo en forma progresiva. Uno no se levanta encorvado de un día a otro. Se va produciendo a medida que va pasando el tiempo. Y esta enfermedad, cuando va sucediendo esto, se llama cifoescoliosis. ¿Han escuchado de la escoliosis? ¿Sí? Mucha gente la padece. Como padece reumas deformantes, artrosis, artritis. Es una enfermedad en los huesos que se va manifestando de esta manera, donde la persona se va encorvando cada día más. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a una persona que estaba encorvada y prácticamente ya su cabeza estaba muy cerca del piso. Es una encorvadura que no nació esta persona de esa manera, pero sí esta enfermedad, como la cifosis, la fue produciendo. Se fue encorvando, se fue doblando. Y esta enfermedad en la mujer le impedía enderezarse. Porque una mujer o una persona que ya va teniendo esta cifoescoliosis, ya llega a un punto de la deformación de su columna vertebral que no puede estar derecha. A ver, no sé si a algunos les pasa que como que está la tendencia en nosotros de tomar una postura. En vez de estar bien recto, firme, como que hay eso hacia adelante. No digo que está esta cifoescoliosis, no. Pero ustedes fíjense en cómo ya hasta nuestro cuerpo naturalmente hay una tendencia de tomar esa posición. Pero quiero hablar de algo en esta noche. Porque el Señor podría haber dicho tranquilamente la palabra enfermedad. Él habló de un espíritu de enfermedad. Y trabajaba con la palabra en esta tarde y le preguntaba al Señor, ¿cómo pudo llegar ese espíritu de enfermedad a esta mujer? Porque la Biblia no da muchos detalles. No dice si fue algo genético. No dice si tal vez esta persona en algún momento abrió una puerta para que esto sucediera. Pero sí dice la palabra bien clara, un espíritu de enfermedad. Y en la NBI dice un demonio. Ahora yo quiero leer otra versión. En esta misma palabra, en la Nueva Biblia Latinoamericana, dice, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido, presta atención, una enfermedad causada por un espíritu. Causada por un espíritu. Habla de que de alguna manera había influencia de algo espiritual en esta persona. No era una enfermedad como la cifosis o la cifoescoliosis, ni tampoco nació así. Entonces, esto a mí me habilita a decir que tal vez en un momento algo sucedió, que esta mujer permitió o tal vez hasta hizo, lo cual trajo como consecuencia en su vida esta enfermedad de estar encorvada y que no podía enderezarse. Seguramente ella quería, pero no podía. Porque ya no solamente había una enfermedad, ya había algo espiritual que estaba influyendo sobre ella y que solo el poder de Cristo la podía liberar. Por eso el Señor, y aquí hay algo hermoso, porque apenas que el Señor la vio, la llamó y declaró una palabra de autoridad, pero también una palabra de liberación. Le dijo, mujer,
Eres libre de tu enfermedad. Pero aquí cuando el Señor dice eres libre, porque Él podría haber dicho eres sana. ¿Sí o no? Eres sana. Ahí está el tema. El Señor ya tenía una lectura y tenía conocimiento de lo que estaba pasando en esa persona. Él le dijo, eres libre. Y cuando el Señor habla de libre, habla de que hay una liberación de algo en nuestras vidas. Lo cual Él quiere a cada uno de los que estamos aquí, a toda persona, hacernos libre de influencias, de cosas a través de lo espiritual, y que si no nos damos cuenta, no solamente van a traer una enfermedad en nuestro cuerpo, sino que también van a enfermar la mente. Porque hay enfermedades psicosomáticas. ¿Desde dónde nacen las enfermedades psicosomáticas? De la mente, de la psiquis, de nuestros pensamientos. Y tal vez ignorando mucho, pero nosotros a veces damos lugar a que este tipo de enfermedades se manifiesten en nuestra vida. Aquí habla específicamente de una mujer encorvada. Pero, a ver, la depresión, el estrés, ¿de dónde son generados? De nuestros pensamientos. Y hay toda una situación que provoca eso, porque pasamos por cosas. Hoy vemos como tener estrés se ha naturalizado. Todo el mundo está estresado hoy. Todo el mundo vive a 1000, pasado de vuelta, llegando a situaciones que quiero en esta noche podamos prestar atención, porque hay 4 características de este tipo de personas. Aquí había una encorvadura en el cuerpo, pero hay personas que manifiestan cosas porque hay situaciones internas que nos hacen estar o nos hacen de alguna manera sentirnos como esta mujer, encorvada. Lo primero dice que esta mujer estaba encorvada. Y si estaba encorvada, ¿cómo estaba? Hacia adelante, doblada, ¿sí? Doblada. Y mire, ¿por qué quiero que usted pueda identificar bien? Porque esto no era una enfermedad generada del cuerpo. Era una enfermedad generada en el mundo espiritual. No habla la Biblia qué situación llevó a esta mujer a estar así. Ni tampoco nos da la edad. Pero creo que no era una mujer de 18 años. Para mí era una mujer más adulta. Pero sí hace 18 años que esta mujer estaba así. Quiere decir que en algún momento comenzó este cuadro, esta enfermedad, lo cual habla de cosas a nivel espiritual. Porque mire, el sentirse cansado, débil, agotado, es algo que hoy a la mayoría de la gente le está sucediendo. Muchas personas tienen esa sensación ya de no tener fuerzas, de entrega, de sentirse ya no con el ánimo de seguir adelante. Hoy es un cuadro que lo podemos ver en mucha gente, y aún en cristianos, porque a veces se está luchando contra cosas que si no se sabe cuál es el origen o cuál es el causante de eso, nos van a llegar o nos quieren llevar a este cansancio, a este agotamiento. A ver, ustedes por ahí me están mirando medio sorprendidos en esta noche, pero conozco personas que manifiestan estar como agotados todo el día. Todo el día. Y mire, ya les digo, saquen las secuelas del COVID. En eso no tiene nada que ver el COVID. ¿Sí? Me estoy refiriendo a otra cosa en esta noche. Gente
que se siente así, agotadas, sin fuerzas, que se sienten cansadas, están todo el día cansados. Entonces, yo quiero que hoy, por unos minutos, podamos prestar atención y descubrir estas características que hablan. Porque dice que esta mujer estaba doblada. Y mire, el estar doblado en el mundo espiritual habla de cuando el dolor por lo que pasamos nos lleva a doblar el ánimo. ¿Qué es el ánimo? En nosotros. El estado, cómo nos sentimos. Y a doblar el ánimo habla que hay una causa que nos están llevando a eso. Aquí dice que el dolor, vamos a la mujer, el dolor físico, ¿sí? Porque tenía esta enfermedad, estaba encorvada, el dolor físico. Pero vamos a lo que queremos hablar en esta noche. El dolor de cosas que nos toca pasar. Situaciones que van produciendo eso, dolor en nuestra alma. Hasta llegar el momento, dice bien la definición, que el ánimo ya no está en la persona. Ya directamente no están las ganas. Es tan fuerte ese dolor, es tan fuerte esa situación que nos toca pasar, que pareciera que es algo que nunca va a cambiar. Y el diablo pone pensamientos en nuestra mente, de que toda la vida la situación va a ser así. Y nos lleva a este estado de sentirnos doblados por el mismo dolor que hay dentro del corazón, del alma en la persona. Y dolores que muchas veces vienen de años en nuestras vidas. Y que no hemos podido ser libres todavía. Porque aquí quiero que marquemos esto. No era una enfermedad, era un espíritu que la hacía estar enferma esta mujer, más allá de que físicamente estaba así. Pero en algún momento algo lo generó. En algún momento algo pasó en su vida. No da detalle la Biblia, no dice si fue la pérdida de un hijo, si fue la separación, si fue la pérdida de un trabajo, si fue la pérdida de... No habla de eso. Pero sí nos da a entender que algo pasó en esta mujer, que produjo ese dolor tan grande que perdió el ánimo. Ya más allá de lo físico se sentía así internamente. No tenía ánimo esta mujer. Y cuando una persona no tiene ánimo, no puede hacer nada, porque no hay ganas de hacer nada. El diablo trabaja así, iglesia, en robarnos el ánimo. Tenía una palabra para hoy y la cambié, la cual tenía como título ánimo y fuerzas en medio del problema. Porque hoy necesitamos eso, ánimo. El título bien de la palabra era ánimo y consuelo. Yo no necesito que alguien me esté diciendo, dale, seguir para adelante. No. Yo necesito fortalecerme en el Señor. Ese consuelo. Porque hay situaciones en nuestras vidas. Nos estamos enfrentando a cosas que si yo no hoy puedo tener la lectura correcta o no tomo la actitud correcta, el diablo nos puede llevar a hacernos sentir de esta manera. Esta mujer, vuelvo a repetir, físicamente estaba doblada, pero espiritualmente había sido generado por algo en su vida que ella venía acarreando tal vez por muchos años y la hacía sentir de esta manera, doblada, pero también vencida o vencido, que habla cuando el problema nos supera. ¿Habrá escuchado a alguien que diga, este problema me superó? Y cuando el problema nos supera, ¿qué hacemos? ¿Bajamos los brazos? Bajamos los brazos
nos venció el problema. ¿Habrá escuchado a alguien? Yo cantidad de gente que hoy se siente así, vencidos, que el problema los ha superado. Por eso que hay todo un contexto espiritual en esto. Y que yo debo prestar atención, iglesia, porque mi mente despierta enfermedades. A ver, hago un paréntesis. ¿Cuántos conocen las diabetes emocionales? ¿Y por qué son causadas? ¿Por qué? Por el ánimo, los estados emocionales. Y si hay un antecedente, mucho más todavía. La presión, las mismas cosas a las cuales nos estamos enfrentando nos pueden despertar una diabetes. Y aquí vemos que esta mujer dice que estaba doblada, pero también se sentía vencida. Y otro término utilizado en esto es agobiado o agobiada. Cuando la carga es demasiado pesada. ¿Habrán sentido alguna vez el peso de la carga? Muchas veces. El peso del problema, el peso de la situación es pesada al punto que se hace difícil de llevar. Y si no fuera por la fuerza que Dios nos da, no podemos. Con nuestra fuerza no podemos. Por eso acudimos al Señor. Pero yo debo hoy prestar atención porque dice que había un espíritu que estaba operando en esta persona. Y que solo el poder de Cristo la pudo liberar. Porque esta persona ya se sentía así, aún cansada. Dice que una persona se siente cansado o manifiesta estar cansado cuando ya vas gastando tus propias fuerzas en el problema. Cuando ya con las últimas fuerzas estás peleando y ves que el problema no cambia, la situación no cambia y te terminas gastando o desgastando tus fuerzas y la situación no cambia. Por eso, iglesia, Dios no cambia, yo debo entenderlo a eso. Y aunque haya cosas que estén operando en contra de nuestras vidas, aunque tal vez en un momento, vuelvo a repetir, se abrió puerta a algo, para el poder de Dios no hay nada imposible. Dios quiere y anhela hacernos libres, no solamente de una enfermedad como una encorvadura, sino de todo tipo de problemas, de todo tipo de situaciones en nuestra vida. El poder de Dios se quiere manifestar para bien en nosotros. Pero yo debo prestar atención en esto, porque cuando hoy leía, y la palabra de Dios es bien clara, dice un espíritu de enfermedad y después dijo un demonio de enfermedad que estaba operando en esta mujer. Lo cual hoy yo debo prestar atención, porque el diablo trabaja en contra de nuestras vidas. Y a veces indirectamente por medio de otras personas, él trabaja en contra de nuestras vidas. Y yo debo tomar una decisión firme en esto, en el Señor, y que verdaderamente el Señor, el poder, la unción del Espíritu Santo me hagan libre. Libre no solamente en el alma, sino también en la mente. Porque vuelvo a reiterar, estas enfermedades psicosomáticas que muchas veces cargamos, tienen como propósito al hacernos sentir de esta manera. Hoy los problemas nos están llevando a sentirnos agobiados, a sentirnos cansados, a sentirnos doblados, a sentirnos vencidos, que ya no vemos una respuesta, que ya no vemos un panorama que las cosas puedan cambiar, que ya ni siquiera está la fe para creer que Dios puede obrar el milagro. Pero también tengo que luchar contra lo espiritual, que es lo que tiene influencia. El diablo no quiere ni desea que nosotros seamos libres en nuestros pensamientos, en nuestra alma. Él siempre, y aquí bien clara dice la palabra, a ataduras responde.
En la versión que les leí, dice que responde a ligaduras que hay en el alma de la persona que muchas veces provocan una enfermedad visible, pero es una enfermedad espiritual. Porque la nueva Biblia latinoamericana dice, causada por un espíritu estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Habla de una atadura en el alma de la persona. Habla de un yugo que sometía a esa persona a estar enferma, y aclaro, en forma física, pero había una atadura espiritual sobre ella. Y que no podía ser libre, porque solamente el poder de Cristo puede liberar. No hay otro poder, no hay otro poder, iglesia. Puedes ir donde quieras, pero el único que tiene el poder sobre los espíritus y sobre el demonio se llama Jesucristo de Nazaret, el cual nos quiere hacer libres y verdaderamente libres, que podamos liberarnos de esa situación en nuestras vidas para no llegar a esto. A ver, más de una vez hemos hablado de muchas veces problemas en los huesos, y la Biblia habla bien clara de eso, de personalidades o tipo de personas que por características generan una enfermedad en los huesos. ¿Y a causa de qué? De lo que está dentro, de lo que acarrean por años y que no pueden ser libres porque no buscan a Dios en primer lugar, pero tampoco no toman una decisión de ser libres. Entonces, poco a poco van teniendo estas sensaciones de ser personas que ese dolor los lleva a entregarse, los lleva a bajar los brazos, los lleva a rendirse. A ver, dice que 18 años estaba esta mujer enferma. ¿Y hoy nosotros podríamos soportar una enfermedad por 18 años? No. ¿Cuál es el primer pensamiento? Chao, no hay más ganas de nada. Me entrego, no quiero seguir viviendo. ¿Para qué pelear si esta situación nunca va a cambiar? Así trabaja el diablo. Y yo no me doy cuenta que se va generando un espíritu que opera en contra de mi vida. Ya no es algo normal, es algo espiritual, donde debo buscar en Dios el ser libre, donde debo buscar en Dios que su poder rompa toda atadura en contra de mi vida, porque solo el poder de Dios lo puede hacer, solo Cristo lo puede hacer. Les pregunto, ¿ustedes creen que no consultó a algún médico de esos tiempos o fue a algún lugar a ser sanada? Por supuesto que sí. Sin embargo, tal vez no lo fue. Porque el Señor, vuelvo a repetir, podría haber dicho, eres sana. El Señor habló directamente, eres libre del espíritu que hay en ti. Y Dios quiere eso para nuestras vidas. Ser libre, iglesia, de muchas veces pensamientos que gestamos en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, y que van tomando lugar y van provocando cosas a nivel espiritual que por años nos pueden tener de la misma manera. Pero gloria a Dios que tenemos a un Cristo que no cambia, que como dice la palabra, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese Cristo está en esta noche aquí y ese Cristo se quiere manifestar en nuestras vidas. Pero soy yo quien debo tomar la decisión. Aquí dice la palabra que el Señor la vio y gloria a Dios. Ahora yo no debo esperar que el Señor me vea. Yo debo ir en busca de esa liberación para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén.